Bienvenidos a un podcast más de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sobre el seminario de autor de Kawabata y específicamente sobre su novela, o bueno, su famosísima novela u obra, La Casa de las Bellas Durmientes. Yo soy Brian Restrepo y en esta ocasión me encuentro acompañado por Sarache Ortiz y Luigi Sebastián Rivera. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Como venía diciendo, hablaremos de esta interesante obra de Yasunari Kawabata, que por cierto, premio Nobel y que la publicó en 1961. Y qué mejor que primero hacer una contextualización de la obra, de pronto darle a todos nuestros oyentes una breve recopilación de lo que es esta novela corta de Kawabata. Entonces, Luigi, cuéntanos. Bueno, Brian, entonces te tomo la palabra. Entonces, bueno, esta obra de nuestro autor Yasunari Kawabata, pues es bastante interesante. Acá en esta obra se puede ver de alguna forma ese, digamos, neosensualismo por el que siempre se representa a Kawabata, ¿no? Bueno, como tal esta obra, de lo que trata o en lo que transcurre, es pues sobre como las vivencias que va teniendo el viejo Eguchi. El protagonista es el viejo Eguchi y este empieza pues a visitar un cierto lugar muy peculiar, un tipo de, por decirlo de alguna forma, burdel, solo que pues de alguna forma es más, es peculiar, ¿no? O sea, es distinto. Es un lugar clandestino, pero en este no se acuestan, bueno, van solo hombres mayores y en este como tal no van a tener relaciones con las mujeres, con las chicas, sino que ellos solo van, digamos, de alguna forma a acostarse con ellas, a dormir y ellas, pues lo peculiar es que La ellas no están conscientes, ellas, ¿qué pasó? que por eso mismo el título, ¿no? La Casa de las Bellas Durmientes. Exactamente, de ahí viene ese título. Las chicas pues las duermen con algún tipo pues de droga, eso nunca se especifica, eso también de hecho es un misterio muy interesante de la obra, que nunca realmente se llega a decir cómo es que las duermen, o sea, qué es lo que les dan a las chicas para hacerlo. Y es algo que el protagonista se va a preguntar muchas veces y va a querer incluso él mismo consumir esa sustancia, droga o lo que sea que les den a las chicas. Pero pues, como les digo, eso se queda, digamos, en el misterio. Y Bueno, bueno, perdona, dime. intervengo. No sé si Sara pues, me siga la idea, pero de cierta forma en la obra a uno le dan a entender que hay una especie de alucinógeno que le dan una pasta, de pronto no, que es como la que el protagonista sabe que hay debajo de la almohada para que él también pueda tomar y de pronto adentrarse en un sueño un poco profundo si de pronto está sufriendo de insomnio y demás. No sé si de pronto te haces más referencia a que no se sabe qué tipo de alucinógeno es y demás, pero pues siento yo que sí hay como una mención a una sustancia con la cual pues las duermen, ¿no? Sí, pero no se sabe exactamente qué es. En eso concuerdo con Luigi. Y es porque muchas veces él incluso piensa cómo será una bebida, será un té, será una pasta, qué será. Él se lo cuestiona a sí mismo, por lo tanto, no se sabe exactamente o sea, qué es. Realmente ese pensamiento de creer que es un alucinógeno viene del mismo protagonista de la obra. No es que a ti te lo digan en la obra como es un alucinógeno, sino que él desde sus cavilaciones, desde su pensamiento, dice, pues lo más probable es que las estén durmiendo con un tipo de alucinógeno, pero eso nunca se precisa exactamente por parte de la mujer de la Casa de las Bellas Durmientes o por parte del mismo escritor, digamos, en la narración. Bueno, yo quiero ahí seguir la idea. Hay que tener en cuenta que, bueno, también lo que dice Brian de la misma sustancia, bueno, las pastillas que él tiene, que él puede tomarse, pues, para conciliar el sueño, es distinto, ¿no? A lo que ellas toman. Él tiene esa droga y esa droga, pues, digamos, de alguna forma es mucho más leve. Es más leve porque es para ancianos que ya están en un punto de su vida donde, digamos, han perdido ya todas las facultades para cumplir de alguna forma con las mujeres, pues, entonces, pues se da a entender en la obra que al menos
los ancianos estarían como entre incluso los 80 años más o menos, porque Gucci está, o sea, es un poco más joven de 80 años, entonces los otros clientes que van allá, porque Gucci, digamos, de alguna forma él se considera un joven comparado a ellos, a esos otros viejos, entonces no les dan una droga muy fuerte por lo mismo, porque podrían pues causarles un infarto o alguna, sí, algún tipo de reacción mala, ¿no? Y Producentes de, sí, claro. de los visitantes. Bueno, este establecimiento como tal, bueno, como decía mi compañera Sara, esta es administrado por una mujer de 40 años, también muy misteriosa, un personaje muy pintoresco y muy interesante con el cual, digamos, Egochi toda la hora va a estar en cierta disputa. O sea, siempre que se abran se siente esa tensión entre ellos dos, esa incomodidad de ella, por lo mismo, porque pues normal, ella está acostumbrada a clientes que eh, muy son muy, pues, mansos, ¿no? Podríamos decirlo, muy mansos, o sea, no replican, cumplen las reglas. Y Eguchi es, como él se considera más joven, se considera todavía un hombre, él, pues, es rebelde, ¿no? Él es curioso, él intenta ir más allá, intenta romper las reglas, le hace preguntas incómodas, quiere indagar siempre más a fondo. Muy interesante ese personaje. Bueno, pues en ese sentido me nace también como otra pregunta en torno a esto que estamos hablando, y es que esta virilidad que siente Gucci, que aún que lo distingue de los ancianos, ¿sí? Eh, a través de la historia se va a ir perdiendo, ¿no? Entonces, no sé, de pronto si Sara nos contara un poquito en cuanto a eso. Pues es que más que una pérdida de la virilidad, yo creo que Michi pasa por ciertas etapas dentro de la obra porque él es una persona que está luchando contra la muerte, literalmente esa es como su crisis existencial. Él tiene sentimientos encontrados hacia las mujeres de la casa porque justamente siente que la vida de ellas o la juventud de ellas le está robando de su Chaqueta. propia vida. Eh, Realmente, pues, algo que me parece muy interesante mencionar es justamente una de las razones que yo considero influencia este pensamiento del personaje y es la muerte de varios amigos de Kawabata antes de la publicación de esa obra, como son Akutakawa, como lo es Osamu Masai, y justamente estas muertes hacen que Kawabata empiece a cuestionarse la muerte misma, empieza a tener como ese tipo de crisis interna que ya sabemos, pues en muchos casos, algunos oyentes no lo sabrán, Kawabata termina suicidándose, entonces es justamente como ese pensamiento de la muerte. Entonces yo no considero que el personaje de Dumbuchi pierda virilidad porque él todo el tiempo está justamente como mostrando esa capacidad que tiene aún de reproducirse, esa capacidad que tiene de poder estar con una mujer y justamente por eso intenta violarlas en algunas ocasiones. Ya más adelante lo hablaremos conforme se vaya dando la conversación, pero pues justamente él empieza a tener esos sentimientos porque quiere demostrarse a sí mismo que puede hacerlo. Entonces no es como una pérdida de la virilidad, sino es más bien como esa decadencia de la vida. Conforme está con mujeres jóvenes, siente que él va perdiendo más su vida y siente que pronto va a morir. Esa es como la crisis de él dentro de la novela y entre más noches pasan con ellas, más fuerte es ese sentimiento de que está cerca su muerte. De nostalgia, diría yo, Sí. ¿sí? Yo diría, o sea, sobre ese tema me parece muy interesante. Yo también pienso lo mismo que Sara, que no hay una pérdida de esa virilidad, pero siempre hay una lucha, ¿no? Una lucha interna que el personaje tiene, ¿no? De no dejar de ser hombre, ¿no? De lo que él piensa, dejar de ser hombre, ¿no? Porque para él un hombre que pues de alguna forma no puede mantener relaciones sexuales, pues ya no es un hombre. Y él, digamos, aún pues se enorgullece incluso de que él aún puede. Y bueno, durante noche tras noche hay pues siempre una lucha constante por él intentar demostrar que él aún es un hombre y no es como los otros viejos que van a la casa. Y algo muy interesante es que la lucha no es, digamos, bueno, yo también la veo como contra la misma edad y todo, pero también siento que
es el mismo efecto de la casa, ya que hay algo muy interesante durante la obra y es que cada visita, son 5 visitas que él realiza pues, durante lo que dura la obra, y cada visita cada vez es con un tiempo de espera menor. O sea, sí, la primera vez pues va y luego pasan 2 semanas, Ok, pero luego para la siguiente apenas pasa una semana, la mitad de tiempo. Y pues se da a entender que prácticamente él no le da tiempo ni siquiera a la mujer que administra la casa de poder, digamos, preparar a las chicas porque ya va muy de improviso, va rápido, no espera pues normalmente lo que como al inicio que empezaba, esperaba 2 semanas, una semana. ujú. De hecho, ahí nace otra cuestión y es, ¿ustedes qué piensan o por qué creen más bien que el viejo Eguchi tiende a querer romper las reglas de la casa? Y pues anexando también a esa pregunta va otra que sería, ¿por qué razón la administradora de la Casa de las Bellas Durmientes no lo, no lo, no le niega la entrada, ¿sí? A pesar de que él comete este tipo de acciones que van en contra de las normas del sitio? Bueno, pues a mí me gustaría intervenir ahí un momento. En primer lugar, pues obviamente eso se vincula justamente con lo que estamos hablando en este momento, y es la lucha interna que tiene Gucci, esa lucha de mostrar su virilidad, y es también una forma de aferrarse a la vida. El hecho de transgredir la norma es el hecho de demostrar que él no está tan viejo como los otros, porque él justamente dice como estos pobres viejos que siguen las normas y solo se acuestan con las mujeres. Entonces, él no quiere sentirse como ellos, él de cierta manera se siente superior por lo que mencionaba Luigi, y es que él todavía puede mantener relaciones sexuales y por lo tanto cree que todavía es una persona joven, una persona, pues no joven, más bien una persona viril, una persona que conserva su masculinidad. Entonces, esa lucha constante para aferrarse a la vida, para demostrar su capacidad frente a los otros viejos, porque justamente asumir su posición y decir, yo soy igual que ellos, sería para él sentirse derrotado frente a la vida, sentirse listo para su muerte, digámoslo en ese sentido. Y en cuanto a la mujer, pues ella no tiene forma de darse cuenta de que él comete estos actos, porque la única razón que, digamos, podría causar que las bellas durmientes, o así lo interpreté yo, se despertaran, es, digamos, intentarlas asfixiar de alguna manera con los dedos. O digamos que eso podría causarles heridas o algún problema que al día siguiente ella podría darse cuenta, en todo caso. Pero de otra forma no se puede dar cuenta. Y Eguchi, a pesar de que transgrede las normas porque hace cosas que no están permitidas hacerlas, oculta muy bien esos actos, y en algunas ocasiones la mujer como que ve que no los ve con tanta gravedad. Incluso también pensemos en el hecho de que esa mujer considera a las bellas durmientes su mercancía, ¿sí? Y ese lugar, como lo mencionaba Luis, es un lugar de prestigio, un lugar donde los hombres pasan mucho dinero para pasar, los hombres pagan mucho dinero para pasar una noche con una mujer. Entonces, justamente todas estas cosas hacen que la mujer diga como, bueno, no ha hecho nada lo suficientemente grave como para que yo le prohíba la entrada, porque también es su renta, digamos, su dinero, su ingreso que le da Gucci, que cada vez es más frecuente en la casa, por lo tanto es un cliente importante para él. Yo lo tomaría por ese lado. En cuanto ya a esta pregunta, me parece muy interesante pues los dos planteamientos, digamos, el por qué no lo dejan entrar y el por qué él quiere transgredir estas reglas. Y pues ahí hay dos detalles, o sea, en la obra muy interesantes. Sí, él siempre, obviamente está lo que dice Sara, es muy correcto. Y aparte hay un momento donde él siente un cierto enfado, y es el por qué empieza a transgredir la norma, porque si empieza a haber un contraste muy fuerte de la primera a la segunda noche. La primera noche él está siendo muy sensible, muy cuidadoso, apenas si roza a la chica y ya se siente incómodo, no la toca más allá, no le toca los pechos, apenas le coge las manos y él ya, ¿sí? Y se empieza a sentir incluso incómodo, o que quizás está haciendo algo malo.
Mientras que la segunda noche, él ya pues va mucho más allá, con esa chica ya es la que, pues la primera vez que intenta violar a la chica y todo, y esto sucede porque antes de entrar a esa noche, él tiene una conversación pues con la administradora de la casa, y ella pues se burla de los viejos, porque en pocas palabras, ella dice, o sea, él le dice que él no es, o sea, él no quiere acostarse con distintas mujeres, o sea, solo quería acostarse con una sola chica y a dormir, porque él no quería ser promiscuo. Pero ella o sea, se burla no de él, sino de los ancianos, diciendo como, pero si lo, o sea, y no lo dice directamente, pero insinúa como, pero si los ancianos ni siquiera pueden tener relaciones sexuales, ¿qué va a hacer promiscuo solo dormir con una chica? Y él, o sea, eso lo hace enfadar y él llega de una, pues a esa noche, llega ya con la mentalidad de que quiere romper la regla, que quiere romper las reglas y que se cierre el establecimiento y empieza, digamos, de alguna forma a intentar conspirar contra el lugar para que lo cierren y romper el secreto de los ancianos. Pero él siempre se detiene, ¿sí? Él siempre llega a ese punto donde, o sea, él siempre lo intenta, pero nunca concreta nada de, pues, de esas acciones porque él siempre tiene esas dos caras, la cara de que en parte menosprecia a esos viejos que les parece patéticos, pero luego está la otra cara donde los comprende, los llega, tiene una comprensión hacia ellos, ¿no? Y él mismo dice como, pero es que estas mujeres son el Buda de esos viejos, son ese escape, ese recuerdo de su pasado, de sus mejores años. Entonces él siempre como que llega hasta un punto que casi lo hace, pero no. Entonces él también es pues por ese detalle que él se enfada y ahí es cuando empieza a hacerlo, pues a ir más allá y a intentar romper las reglas. Y el por qué yo creo que no la vieja no, la señora de 40 años digamos, no lo echó o no le dijo que no volviera, es porque ese lugar era muy secreto. Era muy, muy secreto. En la obra se da a entender que, o sea, literalmente si eso será un escándalo, si se entera, pues la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Japón siempre se ha tenido ese pensamiento del honor, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, no es que sea un acto de lujo, ¿sí? Tampoco un acto, un asesinato, no, pero siempre es un acto que si se enterara pues, la sociedad, pues caerían en vergüenza y caerían en vergüenza, pues muchas familias. Entonces, ella, pues al haberle dado la confianza ya desde el primer día, ella ya no puede echarlo. Ella sabe que si lo echa y con todos los, digamos, de alguna forma, todas las señales que le da Kawabata, todos esos, digamos, de alguna forma, a veces como un poco ese tono amenazante que él tiene con ella, pues obviamente ella sabe que no puede echarlo porque él podría de alguna forma hacerle cerrar, digamos, ese negocio que como la misma dice Sara, es muy lucrativo, es un negocio. Entonces yo creo que es más por eso, ya, o sea, el lugar es tan clandestino que tiene que ser un círculo muy cerrado y les sería contraproducente sacar a Kawabata, sí, no, perdón, al viejo Gucci, sería contraproducente porque, o sea, les traería más problemas a los problemas que les trae pues solo mantenerlo ahí. Sí, claro. Y de hecho es bastante interesante que hasta el momento pues de nuestra reunión hemos hablado bastante de las situaciones o sucesos que se presentan dentro de la Casa de las Bellas Durmientes, pero sería bastante interesante e importante para todos nuestros oyentes que hablásemos de las características de cada una de las bellas durmientes con las que duerme el viejo Eguchi en el transcurso de la obra. Entonces, no sé si a alguno le interese de pronto darle a la audiencia unas características. Yo quiero empezar ahí. Ok, Yo quiero empezar ahí. A mí me parece, o sea, me parece interesante porque más que las características de las chicas, es más la apreciación que tiene Gucci sobre las chicas. Sí, él pues a mí me parece, ¿no? Un personaje detallista. Él se fija en los lóbulos, en las yemas de los dedos, en los labios. Él no solo va y, digamos, les mira el sexo, ¿sí? Sino simple y sencillamente él él mira cada detalle, si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto, si está maquillada, incluso los más como mínimos olores, él, digamos, le genera una imagen de esas chicas, ¿no? Entonces, pues, como les decía anteriormente, eh,
en esta primera noche, pues como Gucci estaba de forma muy tímida, ¿sí? Él no iba la primera noche él iba es por curiosidad, porque le contaron por el lugar, él no iba con ninguna otra intención, él solo fue a probar a ver qué tal era eso, qué era ese lugar, que le contó pues su cierto amigo, ¿no? Y pues él pues se termina fijando en la chica, ¿no? Esta primera chica pues de alguna forma, bueno, el primer detalle que él ve es que son muy jóvenes, o sea, él no se esperaba eso, él esperaba que fueran pues digamos de alguna forma prostitutas mayores y termina encontrándose con una chica que pues no sé, por mucho va a rondar los 16 17 años, así, joven, muy joven sin maquillaje, sencilla, pero con cabello muy largo. Y ese detalle es muy interesante, porque es lo que dicen. Ese cabello largo, ¿por qué es? Porque las mujeres, o sea, en general, todas tienen el cabello largo, porque es para que los viejos jueguen con el cabello de las chicas. Como ellos no, digamos, no van a tener sexo con las chicas, sí, pues hacen otras cosas, ¿no? Digamos, algunos lo que dicen, digamos, las besan, que pues se puede, digamos, eso está permitido, pues hasta cierto punto, ¿no? Las pueden besar y los viejos pues les gusta jugar con el cabello de las chicas. En esta primera chica, él, él, como les digo, pues está tibio, entonces él no la toca mucho, pero sí hace algo que, digamos, es la primera como un poco transgresión, pero tampoco mucho, y es que él le mueve un poco los labios para verle los dientes, pero pues a esta chica no le mete los dedos dentro de la boca, sino que simple y sencillamente solo mira sus dientes, le baja los labios y pues mira cómo son sus dientes, se fija que son pues bastante bonitos, no tiene, o sea, lo que dice es que pues son unos dientes de chica joven, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa podría agregar? Bueno, con esta chica también otra cosa importante que se fija es lo de las cejas y las manos. Él, como está muy tímido, pues apenas si le roza las manos y la chica pues en sí es la que se mueve un poco y pues llega a tocarlo con sus manos y eso. Y él ahí pues es cuando empieza un poco a avanzar, a palparla. Pero pues más allá no, esa primera noche él no tiene ya pues mucho más allá, ¿no? Bueno, Y bueno, no sé si de pronto quisiera agregar algo. aquí empiezan a pasar, desde este preciso instante empiezan a suceder fenómenos interesantes que veremos en el transcurrir de las estadías por parte de Gucci con diferentes bellas durmientes de este sitio, de este negocio clandestino, como habían mencionado ustedes anteriormente. Y es que eh, en un momento determinado de la noche, con cada una de las doncellas, Eguchi duerme o en el momento en que está interactuando con ellas, empieza a tener recuerdos del pasado. Y mi pregunta sería, antes de proseguir con las siguientes, para que podamos ir haciendo un análisis que de pronto puede generar debate entre las perspectivas que tenga cada uno de nosotros frente a la obra, y es, por ejemplo, en esta primera noche, que para ustedes, ¿qué connotación tuvo o qué crítica o forma de expresión artística por parte del autor al mundo se refleja en esos recuerdos? Ah, vale. Yo creo que, bueno, en ese, es que digamos, eso es un fenómeno de la casa, ¿sí? Como les digo, la casa es atrayente, la casa es muy atrayente. Y esta casa, o sea, ¿y por qué es atrayente? Porque por lo mismo les hace a los, digamos, no, o sea, en esta obra no se deja ver como que sea, haya mucha magia o muchas cosas paranormales o fuera de sí, ¿sí? Fuera de lo, digamos, de alguna forma racional, sino que es muy normal, pero siempre se siente un efecto pues distinto en esta casa. Y es que pues, los viejos que van, o sí, Gucci mismo, empiezan, digamos, pues mientras se van quedando dormidos, a realizar, digamos, un tipo de introspección, ¿sí? Ellos empiezan a recordar todo su pasado, a mirar hacia adentro de ellos, a qué son ellos, quiénes son ellos, qué hicieron. Y pues en el caso de Gucci, él pues empieza a pensar es en cuántas chicas tuve en mi vida, cuántas mujeres, con cuántas mujeres estuve, cuáles son las mujeres de mi vida, digamos, de alguna forma.
Eso es lo que yo pues siento que se ve en ese momento. Y yo diría, una cosa artística ojo, muy genial y que me gusta cómo la expresa Kawabata en esta obra, es como él narra esa habitación, ¿no? Es una habitación que incluso es incómoda para dormir para Gucci porque ni siquiera se puede apagar la luz, tiene un cierto brillo rojo, o sea, hay que imaginarse esa habitación como, digamos, como si el bombillo estuviera forrado de un papel rojo para que todo se vea rojo, o sea, todo tiene digamos, tipo de color carmesí, e incluso las cortinas también son de ese color, o sea, siempre es un ambiente muy, digamos que yo creo que está hecho aposta, pues, para realizar, para sentir estas sensaciones, ¿no? Estas introspecciones que realiza el personaje. Ok. Con respecto a esa primera noche, pues es importante mencionar un factor muy interesante y es el recurso metafórico que utiliza el autor. Y es que pues obviamente vemos esta relación que él tiene con una geisha que está celosa de la mujer de Gucci, por lo tanto de las hijas que él tiene. Entonces, la mujer de Gucci acaba de tener a su última hija y esta mujer siente como un olor a mujer lactante, a la leche materna. Y es justamente algo que me parece muy interesante vincular y es esa decadencia del ser humano a lo largo de la obra. Empezamos con un recuerdo de una mujer lactante, de la madre, de la leche materna, y terminamos la obra con la muerte de la madre de Gucci y el recuerdo de esa muerte. Entonces es bastante interesante ver como esa decadencia que he venido hablando a lo largo del podcast. Y algo que yo quería mencionar, que se sale un poco de este tema que estamos tratando algo, pero que sí quería decir, justamente siguiendo el hilo conductor que traía Luigi cuando nos mencionaba este carácter clandestino de la Casa de las Bellas Durmientes, es el hecho de pensarse que un lugar donde no suceden actos sexuales sea más clandestino que un prostíbulo, porque en esa época habían baños públicos donde habían cortesanas que prestaban estos servicios y eran bastante eh, conocidos, no estaban ocultos a la vista. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos un fenómeno interesante y es sentirse avergonzado de la vejez, el hecho de ocultar la vejez. La Casa de las Bellas Durmientes está oculta al público no por su carácter o por las mujeres que están ahí, sino porque le prestan el servicio a hombres viejos, a hombres que ya están relegados de la sociedad y contra ese sentimiento, ese carácter de lo relegado, de la muerte, es contra el que está intentando luchar Gucci. Entonces, justamente desde ese hecho de que la Casa de las Bellas Durmientes sea clandestino, ya podemos evidenciar que hay como una vergüenza hacia la vejez, ¿sí? La vejez es algo que se ve alienado, algo que se ve como extraño, como una extrañeza distante a nosotros, pero sin embargo es algo que está demasiado cercano, sobre todo al protagonista de nuestra obra. Entonces, eso lo quería mencionar, digamos, vinculando un poco lo que hablaba el compañero Luigi, y también mencionar, obviamente, ese hecho de la lactancia, que es sumamente interesante en esta primera noche. Algo más que cabería destacar es el uso de bueno, de las estaciones y de la naturaleza en sí. Porque de hecho en el relato, desde la primera noche, empezamos a escuchar, bueno, no a escuchar, sino a leer. Ya siento que estoy dentro de la hora, pero no, a leer eh, fuera o bueno, ahí junto a la Casa de las Bellas Durmientes, las olas del mar están sonando pues de una forma potente, ¿sí? Están muy alborotadas y a medida que avanza el relato, sobre todo en esta primera noche, se empiezan a calmar las aguas. Entonces, no sé qué piensen ustedes respecto a este uso de también de la naturaleza en sí para detallar las situaciones o los sucesos que estamos presenciando en la obra. Bueno, pues ahí Bueno, yo ahí tengo un comentario que... Ah, bueno, Vale, no, perdón, dale. continúa tu compañero. Vale, yo tengo ahí un poco contradicción
con lo que dice Brian. O sea, sí hay una cierta calma en las olas, obviamente, pero yo siento que la obra pues está escrita, pues sí, mientras más avanza, mientras Gucci de alguna forma va decayendo, ¿no? Porque de alguna forma es una degradación que va sufriendo el personaje, también entre más se va degradando, más se va acercando el invierno, hasta el final que pues de alguna forma ya están en invierno, ya hay hielo. Pero sí, yo siento que digamos, el avance del personaje, la degradación que él va sufriendo, va conectada con ese, digamos, esa llegada del invierno, ese frío que cada vez va aumentando. Ahí es lo que quería decir. Ah, bueno, pues yo ahí sí quería mencionar algo más, y es el hecho de, pues eso ya lo vemos en noches más avanzadas, y es el uso de las flores, el uso de la naturaleza para describir momentos, evocaciones, incluso ser metafórico y utilizar recursos que no están dentro de la obra, pero que hacen parte de la cultura japonesa. En este sentido, pues estamos hablando justamente de ese significado que ellos desde el budismo le dan a ciertos tipos de flores. Uno que recuerdo justamente en este momento es el relato en el que él habla, no en el recuerdo más bien, en el que Eguchi viaja con su hija a un templo que está en medio de la ciudad. Y el templo está en un lugar horrible, en un lugar oscuro, en un lugar que está lleno de inmundicia, pero tiene un árbol de camelias. Y este árbol de camelias brilla y como que se resalta con la luz del sol. Entonces resulta algo interesante porque la camelia tiene un significado de mala suerte en Japón. O sea, evoca la muerte justamente porque la camelia se cae completa. No es una flor que vaya perdiendo pétalos, sino que se cae completamente. Y justamente Kawabata describe cómo estas camelias se caen pétalo por pétalo. Y es justamente esa madurez de su hija, cómo su hija va avanzando, ahora volviéndose una mujer, y todo el tema de la violación que sufre su hija con este amante que está tan desbocado y tiene tantos sentimientos hacia ella que la termina violando a pesar de que él solo quería amarla, la quería volver suya, y literalmente ella se asusta y se casa con otro hombre. Entonces es justamente ese uso de las flores para evocar momentos, para evocar significados, para dar imágenes mentales al lector y vincular justamente esa cultura japonesa con lo que se encuentra dentro de la obra. Eh, Efectivamente, y de hecho esto nos conectaría, este aporte que nos da la compañera Sara, nos conecta directamente con la segunda noche que Gucci pasa en la Casa de las Bellas Durmientes. Entonces me gustaría que pudiésemos dar una introducción ahora a esta segunda noche, hablando primero pues de las características que va a tener la doncella acompañante de Gucci en esta ocasión. Bueno, bueno, yo acá antes pues, de decir las características de la chica, siento que es necesario pues describir esta noche, ¿no? Pues digamos el contexto, digamos, porque acá es donde les digo, bueno, ya les había comentado, esta noche él llega enfadado, él llega a, a romper las reglas, por lo mismo, por la conversación, digamos, un poco discusión con la administradora de la casa, ¿no? Porque él ya, él llega pues ya con predispuesto a, digamos de alguna forma, como él dice, a destruir el secreto de estos ancianos patéticos. Entonces, ahora sí, yéndose a la chica, pues acá es otro, un contraste, ¿no? La primera chica era una chica pues normal, se veía joven, se veía sencilla, no tenía maquillaje. A cambio esta, que de hecho le advierten es más experimentada, entre muchas comillas, es más experimentada, está maquillada, se ve como una mujer, ya, ella sí parece, digamos, de alguna forma una prostituta. Él sí la ve ya más allá, la ve como, ya no es una niña como la anterior, sino que esta, pues, de alguna forma debe tener más experiencia.
bueno, lo mismo, ¿no? Él es muy detallista, él le gusta ver como todo ese, no sé, el rubor que se les da en las mejillas, en las manos. Él, eh, bueno, con esta chica es más, digamos, ya no es tímido, ¿no? Ya la toca, palpa sus pechos, palpa pues ya, como le digo, su sexo. Y, y con esta, pues, es, digamos, de alguna forma un poco cómico, porque esta, como le habían dicho, entre comillas, que era muy experimentada, se referían a que ella no era como la otra chica que iba a estar quieta toda la noche durmiendo, que apenas se mueve, sino que esta se mueve, habla en sueños, se gira. Incluso, pues, hay una parte bastante, digamos, de alguna forma fuerte, porque, pues, la chica, incluso entre sueños, llega a murmurar, ¿no? Porque pues, o sea, a murmurar como ciertas, digamos, como dando a entender que la madre la abandonó, ¿sí? Como empieza a llorar como por su madre un poco, pues, dormida. Esta, pues, acá es cuando pasa pues lo interesante, ¿no? Que es esa primera como degradación y fuerte, que es cuando él, pues, al venir predispuesto, enfadado, ya intenta violar a la chica. O sea, ya no es como con la otra, o sea, es un cambio total, es un contraste total a la anterior noche. Él ya la intenta violar, pero él no lo hace debido a que, bueno, como les digo, él pensaba, esta ya es una mujer, no es como la otra que es una chica, que al momento de que la va a intentar violar, se da de cuenta que es virgen y pues para, ¿sí? Desiste pues de realizar eso y pues empieza otra vez, o sea, apenas ese shock que le da, pues obviamente él queda como, o sea, ya se hace la pregunta, ¿todas las que vienen, o sea, todas las chicas que vienen a dormir acá son vírgenes? Y él no lo hace no por respeto a la casa, no por no romper las reglas, sino por la chica. Él ahí ya lo hace más como porque él dice, ¿cómo se sentiría ser la chica y despertarse el otro día y no saber quién, digamos, de alguna forma, pues la violó, un hombre desconocido y pues la virginidad que más que todo en esos tiempos era algo muy como importante, ¿no? Y más para si una mujer se quería casar o algo así, es, digamos, si no era virgen era algo mucho más complicado, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la segunda noche, no sé qué quieran agregar. Mm, sí, pues, en esta segunda noche vemos la primera evocación de Gucci frente a sus hijas. Es decir, tenemos un momento en el que él recuerda por primera vez a sus hijas y recuerda qué flores él considera que se vinculan directamente con ellas. Más adelante vamos a enterarnos de lo que le sucedió a su hija menor. Sin embargo, en este momento es en el primer instante en el que él recuerda a sus hijas, recuerda qué flores se le hacen parecidos a ellas y también recuerda que sus hijas ya están casadas, que todas sus hijas ya, digamos que de cierta manera florecieron, se volvieron mujeres y están ya distantes de él y sobre todo él le tiene mucho cariño a su hija menor porque fue la más apegada a él hasta que se casó y se alejó de él porque se fue a la ciudad. Entonces es muy interesante ver cómo esta relación que tiene con su familia. De hecho, algo importante a mencionar es que él está totalmente distanciado de su esposa a este punto. ¿Sí? Después de que sus hijas crecen, podemos empezar a ver que él empieza a tener una serie de aventuras con otras mujeres. Y algo importante a tener en cuenta es que en ese momento la mujer yace en alguna parte, no nos mencionan exactamente dónde, suponemos que es en la casa familiar de Eguchi, sola, durmiendo bajo el frío del invierno. ¿Sí? Eso sucede mucho más adelante en la novela, pero es importante mencionarlo en este momento precisamente para entender un poco o empezar a entender esa relación que tiene Gucci con su familia, que es bastante peculiar. Es una relación que en este momento está rota. Gucci es un tipo solitario y de esta forma podemos ver que él no convive frecuentemente con su mujer, no es un hombre que se la pasa en su casa familiar, sino que al contrario, se la pasa en diversos lugares y eso lo vamos a evidenciar también durante todas las noches. Aquí me nacen a mí dos cuestiones, pues dos incógnitas impresionantes y son las siguientes. En primer lugar, esto nos permitiría entonces denotar que Kawabata en ese momento histórico
en las tierras japonesas, pues en este país oriental, estaba tan denotado bueno, de cierta forma, ese machismo, ese patriarcado, en donde el hombre era eh, quien decidía qué podía hacer, mientras que la mujer se veía relegada simplemente a la función de procrear con su marido y atender y criar a sus hijos en casa, al igual que pues sucedía bastante en la Europa eh, a mediados de pues a inicios de la Primera Guerra Mundial y bueno, mucho antes también, y de ahí en adelante todas estas situaciones que se iban presentando y que luego tuvieron pues varios choques y connotaciones que permitieron que la mujer se levantara. Y la segunda, que me, me, me hizo pensar bastante, Sara, es, Es que, perdón, es que se me cortó acá un poco el sonido. Bueno, mientras mi compañero Brian piensa la segunda pregunta, me gustaría hablar un poco de esa primera pregunta y responder con algo que me parece importante y se vincula con otras obras de Kawabata, ¿sí? Porque hay otras obras de Kawabata en las que evidenciamos esa ruptura familiar, ¿sí? Entonces, justamente es interesante evidenciar, darse cuenta que hay una pérdida de la familia tradicional japonesa. Esto justamente es lo que critica Kawabata en obras como la del Monte Fuji o otras obras en las que él empieza a pensarse estas dinámicas familiares, a pensarse el hecho de la infidelidad, el sufrimiento de la mujer, porque es algo que ya trata Kawabata en otras novelas. Algo que me parece importante es, y a mí, digamos, en ese sentido, no me gusta mucho utilizar el término de machismo porque son culturas distintas, ¿sí? Por lo tanto, pues me es difícil utilizar ese término, pero sí podríamos pensar como un poco en esas concepciones de la mujer que pertenece a la casa, que pertenece a su hogar con su familia y que se ve infeliz y que tiene que aguantar las infidelidades de su marido, mientras que el hombre se mantiene libre. En otra novela de Kawabata, como les mencionaba anteriormente, hay una ruptura de esto al final porque la mujer decide abandonar a su esposo, ¿sí? Y es justamente como que Kawabata empieza a dar también ese diálogo, a entrar en esa discusión donde se dice como, este es el papel de la mujer, esta es la familia japonesa, los vínculos de la familia, y justamente es un cuestionamiento interesante a la hora de tener en cuenta lo que se trata dentro de este tipo de novelas que nos ubican en ese contexto social. antes de que intervenga mi compañero Luis, me gustaría, pues discúlpenme, tuve un problema de conectividad, eh, y estaba escuchando a Sara lo que decía, y efectivamente a eso iba yo. Esa era mi segunda pregunta. ¿Será que las ideologías eurocentristas que están adentrándose en la cultura japonesa, que de hecho son muy criticadas por Kawabata a través de sus obras, porque se nota que es una persona que trata de mantener la, la ¿cómo decirlo? Como que trata de hacer que su propia gente entienda y comprenda la importancia de de las tradiciones japonesas, ¿sí? Entonces, en este sentido, estas concepciones eurocentristas que se estaban adentrando en tierras japonesas llegaron a generar tan, tan grandes cambios en el entorno familiar al punto de que hoy en día las familias japonesas de cierta forma son tan aisladas, o sea, se ha vuelto una sociedad en la que los sujetos son bastante independientes. No sé si hasta ahí me hice entender y pues me gustaría escucharlos. Pero entonces, antes de que pasemos a esa segunda pregunta,
pues, compañero Luigi, le cedo la palabra para que intervenga respecto a lo que... Bueno, pues en sí mi respuesta pues va de alguna forma igual entrelazada con la segunda pregunta. Y es algo que pues pasa con muchos autores japoneses y pues se ve bastante en Kawabata y es ese rechazo a la occidentalización, ¿no? Y más en esos tiempos, ese, como dice Brian, ese eurocentrismo, ese donde, mejor dicho, la historia solo pasaba en Europa y en el resto del mundo, pues la historia nunca pasó, sino que todo salió de allá y todo inició allá. Pues no es así, obviamente. Después ellos siempre rechazan esto, pero entonces hay un, digamos, un punto del que yo, pues, digamos, siento por qué lo hacen, ¿sí? O por qué hay ese rechazo. Y es que hay una diferencia entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental, ¿sí? O digamos, japonés. Y ese es esa individualidad del ser, ¿sí? La individualidad es algo, bueno, de alguna forma, bueno, eso tiene que ver ya con cosas más allá, como los dispositivos de control. Sí, y la misma individualidad es un dispositivo de control, es, digamos, de alguna forma, algo para mantener a las masas, pues, de alguna forma, calmadas, ¿no? Mantenerlos preocupados por ellos mismos y no por el resto, no por el resto de cosas que puedan suceder. Entonces, mientras que digamos, el pensamiento japonés o el pensamiento de pues, varios lugares asiáticos es diferente. No es que no piensen en ellos mismos, no es que no se cuiden, obvio que sí, solo que ellos lo hacen con un pensamiento interno distinto, o sea, ellos se cuidan ellos mismos, se cultivan ellos mismos, pero en pro de la sociedad, no en pro solo de ellos mismos. Entonces, obviamente hay un cuidado del ser, pero entonces no solo para uno, sino para aportar a la sociedad. Por eso ellos siempre han tenido ese sentimiento de no perder el honor, de siempre estar aportando. Cuando no aportan a la sociedad, por eso es que ellos, digamos, de alguna forma se sienten tan mal y hay suicidios y ese tipo de cosas, ¿no? Y el segundo punto que quería tocar es lo que decía Brian de la de cómo son tan, digamos, de alguna forma ha penetrado esta occidentalización, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy individual, pero ahí otra vez me contrapongo. Sí, obviamente el pensamiento occidental y muchas cosas han llegado a Japón y obviamente han calado en ciertas partes y ha habido muchos cambios. Pero yo siento que aún en este momento los japoneses tienen un pensamiento muy ferviente, como lo decía, de actuar en pro de la sociedad o en pro, digamos, de forma, digamos, del progreso, de intentar siempre aportar algo. Y digamos, ellos, aunque de alguna forma en la familia tradicional, lo que dice Brian, pues se separan, yo siento que eso es algo que se ha hecho, pues, durante mucho tiempo en Japón, que es ellos, pues, si se lo pueden permitir, normalmente, pues, mandan a sus hijos a vivir aparte, pero es más en un sentido de enseñanza, de que ellos aprendan de alguna forma a, digamos, sobrevivir solos y aprender, digamos, sobre la vida, pero, como digo, no hay ese individualismo tan occidental, tan yo voy y trabajo por mí, solo por mí, como digamos, pues, digamos, podríamos hablar en nuestro contexto que acá sí es individualización, o sea, acá la gente no se preocupa, por ejemplo, de la política, de si los están gobernando bien, de si, de la sociedad, de cómo está la ciudad, no, ellos no piensan en esto, acá la gente está totalmente individualizada, uno sale, trabaja y come para uno y ya, no piensa en más apenas si votan. Entonces, sí, yo siento que obviamente se han calado esos pensamientos occidentales, pero solo hasta cierto grado y aún siento que es bajo. Y pues yo creo que está bien, está bien. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, que tanto de pronto se ve en nuestro país, ¿no? Se escucha mucho en varios programas de realities y demás que suelen expresar personas de nuestra propia cultura. Sí, en ese sentido sí tienes razón. Sí, a mí me gustaría decir algo ahí, y es que yo sí quería como hacer una precisión, y es que ese carácter de, o sea, como lo mencionaba el compañero Brian, y lo podemos poner, digamos, un poco entrecomillado, porque depende mucho de, pues, de muchas cuestiones sociopolíticas y culturales, pero esos comportamientos un tanto machistas que hay dentro de las familias japonesas no es solamente
propio de Occidente, sino que también hace parte de la cultura de Japón, ¿sí? La mujer desde la tradición misma también debía manejar la casa. De hecho, el hombre de familia le daba el dinero a la mujer para que ella lo manejaba, porque ella era la que se encargaba del hogar, ¿sí? Literalmente. Entonces, no es tanto como pensar en esas dinámicas del occidentalismo, que sí es muy importante en Kawabata, pero en este caso en especial es el cuestionamiento a la familia, a las estructuras de la familia, y justamente eso es lo que critica Kawabata en una obra que pues ya les mencioné. Digamos, no dije el nombre, pero pues lo digo porque lo olvidé, y es El rumor de las montañas. El rumor de las montañas es una obra donde justamente se habla de eso, se habla de ese cuestionamiento hacia el hecho de pensar que la mujer debe estar pasiva frente a las decisiones que tome el hombre, ¿sí? Y es esa respuesta que ella se va porque es infeliz. Entonces también son como esas respuestas que se dan desde el arte a esas connotaciones que no son solo del occidentalismo, sino que hacen parte también de la tradición japonesa un poco. Entonces, Kawabata, si bien es una persona que tiene bastante marcado el hecho de lo japonés, del pensamiento tradicional japonés, del budismo sobre todo, más que el pensamiento tradicional japonés, estamos hablando de una religión que es muy marcada para Kawabata y es el budismo zen. Entonces, él también critica esa tradición, si bien estamos hablando de un autor, como les digo, que es bastante tradicional. Él también cuestiona cosas de su misma sociedad y cuestiona hechos que evidencia. De hecho, pues Luigi ya lo mencionaba al principio de la exposición, o bueno, del diálogo que estamos teniendo más bien, y es el hecho de pensarse un poco el hecho de pensar si un poco la sexualidad ya es algo que rompe muchos paradigmas, porque la sociedad japonesa tiene algo muy interesante, y es que pasa por varias etapas. En un inicio es una sociedad bastante erótica, después llega una época bastante puritana, y digamos, actualmente se ha ido retomando poco a poco la apertura sexual, pero sí en su tradición más antigua, Japón era una sociedad bastante abierta en cuanto a ello, y lo podemos evidenciar en arte, lo podemos evidenciar en las pinturas, en las obras de las épocas más antiguas, en los mismos haikus de algunos autores, a pesar de que son haikus budistas, también tienen un contenido ciertamente erótico. Entonces hay cosas muy interesantes a tener en cuenta sobre la sociedad japonesa que, digamos, no podemos abordar en este espacio, pero que también yo quería aclarar un poco que no es solo una respuesta al occidentalismo, sino también a cosas propias de la cultura y cosas propias de ese momento histórico puntual en Japón, que es también bastante interesante e importante delimitarlo, ¿no? Porque actualmente, obvio, empiezan a haber otras dinámicas sociales, digámoslo de esa manera. Bien, interesante lo que los dos dicen respecto a este tema que nos permite llegar a debatir y pues aprender, indagar, como mm, analizar más bien este premio Nobel Kawabata. Eh, por cuestiones de tiempo me gustaría que agilizáramos un poco más en el desarrollo de la obra. Entonces, no sé si Luigi le gustaría darnos como una contextualización de la tercera cuarta noche, que aunque tienen sus propios análisis, pues los vamos a poder recopilar un poco más rápido en una Sí, dale, dale, yo lo hago. Em, bueno, me gusta que lo hagamos así porque pues realmente la tercera noche sí tiene bastantes matices muy interesantes, pero la cuarta no tanto. La cuarta siento yo que digamos, teniendo en cuenta a la chica es más sencillo comparado a las anteriores noches, ¿no?
Bueno, en esta segunda noche es, bueno, hay un contraste también otra vez con las otras dos chicas, y es que pues una era sencilla, la otra parecía una mujer, era experimentada, estaba maquillada, y esta tercera chica parece una niña pequeña. Es una chica que él la ve y él piensa que por mucho debe tener 14 15 años máximo, o sea, se ve muy pequeña y pues le hace tener ciertos recuerdos, después hablaremos de esto. Y, y bueno, incluso la pose, él mismo dice que ella tiene el pulgar cerca de la boca, ¿sí? O sea, mucho simbolismo hacia ese, digamos, a que es una niña, es un bebé. eh, y bueno, y es tan pura esta chica, tan pura que el, el mismo autor, pues acá es cuando se hace, el mismo autor, bueno, perdón, el personaje de Gucci es cuando se hace eh, la reflexión de que estas chicas son tan puras, son vírgenes, que son el Buda de los viejos, son la salvación de todos estos ancianos. Y en esta última noche, bueno, perdón, en esta penúltima noche, la cuarta noche, es ya una chica pues ya gordita, bueno, sí, un poquito distinta a las otras, más grande, más gordita, muy roja, él lo dice, o sea, tiene mucho rubor en la piel, mucho rubor en las manos, sí, muy, digamos, gordita y rojita, como lo principal. Pero acá es cuando empieza, esta noche, pues la cuarta es la que tiene, digamos, el punto de degradación del personaje más alto, porque es la que él piensa incluso matarla. Él ya no piensa eh, solo en, digamos, violarla o algo, no, él ya con esta chica, es con la que él piensa, voy a matarla, voy a ahorcarla, voy a torturarla. Igual ella no va a sentir nada, o quién sabe si va a sentir, ¿no? Más bien es, ella no se va a despertar, ese es el pensamiento que él tiene. Pero entonces la chica sí va a sentir, puede que sienta el dolor, puede ser que solloce, puede ser que de algún sentido de dolor, pero no se va a mover, no va a poder moverse pues debido a esta misma droga que les dan, ¿no? Que él mismo quiere probar. Y como último, pues aporte hacia esto es que esta cuarta noche hay un diálogo muy interesante entre Eguchi y la administradora, y es que ella, eh, ahora él, digamos, intercambia los papeles. Como él está empezando a ir más seguido, ella le dice que si no es muy promiscuo lo que está haciendo, en referencia a lo que él dijo la primera noche, ¿no? Y él mismo se ríe y le echa en cara y le dice, ah, pero la primera vez que yo dije lo de promiscuo no fue usted la que me dijo que cómo podía ser promiscuo si igual era un viejo. Y quedan como, y ella se siente, o sea, ella literal ya le cambia el tema porque se siente tan incómoda con lo que, digamos, lo que le echa en cara Eguchi que sí, o sea, es muy graciosa esa escena, es muy interesante cómo se, digamos, después de estas noches que han pasado, se cambian totalmente los papeles de los dos personajes, o sea, en el sentido del pensamiento. Bueno, de ahí no sé qué piensen agregar. Sí, sí, sí. De hecho, tenía dos preguntas preparadas para esta situación y justo se presentó. Y es que en una primera instancia me gustaría saber, pues desde los puntos de vista de cada uno de ustedes, si de pronto en esta cuarta noche se podría entender qué hay por parte de la sociedad japonesa o de pronto desde la percepción del autor un desprecio por la belleza estética de la mujer. Eso por una parte. Por la otra es, ¿qué les hace sentir a ustedes, o qué sentimiento tienen ustedes cuando una obra que, pues a mí en lo personal, en muchos momentos me hacía sentir como incomodidad, pero por lo grotesco que de pronto se podía sentir, no sé si ustedes les suceda que a medida que van leyendo, pues obviamente como que se adentran en la situación y de cierta forma la viven en su cabeza,
Entonces sí sentía yo como un poco eso grotesco, a pesar de que la forma en la que Kawabata narra es muy sutil, pero sí se sentía como ese relato muy fuerte, ¿sí? En algunos momentos, y que de un momento a otro su contraste fuese en un entorno más de humor, porque realmente le saca a uno unas cuantas risas a algunos diálogos que tiene Gucci con la, pues, con la administradora de este sitio, y de hecho con las mismas situaciones que llega a vivir Eguchi en el transcurso de la historia. ¿Puedo responder las preguntas yo? Claro, claro, sí, señor. Bueno, en cuanto a la belleza, no, yo siento todo lo contrario. Yo no siento como un desprecio a esa belleza estética de la mujer. No, yo siento que hay más una exaltación, porque, pues, como tal, el personaje no siente una repugnancia hacia las chicas o... Sí, no, él pues es como una persona cualquiera, ¿no? Tiene gustos distintos. Obviamente le puede gustar más un tipo de cabello, un tipo de cuerpo, un tipo de rostro, un tipo de dientes incluso. Él de hecho muestra, Gucci muestra un gusto hacia la dentadura, hacia los dientes frontales que estén torcidos. Él, no, él a la última chica pues que ve, le mira sus dientes torcidos y le parecen bellos, ¿sí? Y, no y los exalta más que cuando, por ejemplo, ve a la chica con los dientes. La primera que tenía los dientes pues bien formaditos, bien perfectos, él pues no la trajo tanto, normal. En cambio, la última, que es muy con dientes torcidos, él le gusta mucho. Entonces, yo digo, como obviamente el personaje muestra sus gustos, no le va a gustar todo, pero entonces al momento de narrar digamos, no sé, de describir a estas chicas, nunca lo hace de forma, yo siento, con una connotación negativa, sino simple y sencillamente las va describiendo de forma más neutral y exaltando las partes que le gustan, sin tampoco, pues, quedarse mucho en lo que no le gusta, normal. Y de hecho, yo siento que se exalta bastante, y más que todas estas 5 chicas con las que él va estando cada noche, todas son muy distintas, todas tienen algo distinto. Y no siento, aunque pues obviamente, como digo, el personaje tiene gustos distintos, es el personaje como tal. eh, no siento que haya no sé, ¿cómo se dice? Un desdén o un tratamiento así como negativo hacia la belleza de la mujer. Eh, bueno, ya en cuanto a, a ese sentimiento, como que dice pues mi compañero Brian, que no, que él siente este, digamos, mientras lee. Yo no, pero porque yo siento que eso es más subjetivo, ¿no? Obviamente, eso es muy, muy subjetivo y muy de cómo uno enfrente y encare la obra. Y digamos yo, pues ya es como muy personal de, no sé, soy muy ácido, ¿no? Entonces, no me impacta demasiado ese tipo de lecturas. Y más que pues he consumido muchísima o pues, bastante literatura japonesa, pues bastante más fuerte, ¿sí? Bastante más subida de tono, con quizá escenas más fuertes. Entonces, pues no me tomó mucho, sí, no me generó quizá esa incomodidad, ese sentimiento, sino la tomé de forma más normal. O sea, yo disfrutaba más como la historia, iba intentando más como intentar meterme en el personaje más que sentirme yo como un espectador. Y ya, eso es lo que yo siento, o sea, en referente a eso, a esto grotesco. Bueno, en primer lugar, obviamente hay unos cánones estéticos japoneses que se evidencian en la obra. Por ejemplo, el pelo largo en las mujeres, cuando él recalca el hecho de que la piel sea muy blanca, que los senos tengan unos pezones rosados, pequeños. Cuando él habla obviamente de estos dientes, hay que, digamos, distanciarnos un poco de nuestras concepciones de la belleza europeizada que tenemos, que son los dientes bastante rectos, porque en Japón esos dientes que son un poco más torcidos suelen sentirse más bellos. Y digamos, todo este tipo de cosas como la perfección en la piel y demás son cosas que a Gucci le gustan, y lo vemos en la obra. Sin embargo, no siento que haya como un rechazo total hacia las mujeres, simplemente como que él las ve con extrañeza. Digamos, estas mujeres que tienen características distintas, la recalca por la diferencia que tienen frente a lo que él considera normalmente como lo normal. ¿Sí me hago entender en ese sentido? Entonces no creo que haya como un racismo o una discriminación hacia eh, algún tipo de característica física, digamos, en general a lo largo del relato,
sino que son cosas distintas para él, a sus ojos, porque no cumplen esos cánones estéticos a los que está acostumbrado. Y por otra parte, pues, a la pregunta que va dirigida hacia lo grotesco, considero que evidentemente uno puede notar en qué momentos hay ese tono, digamos, esas imágenes impactantes, pero ya depende, como lo dice Luigi, del lector, qué tanto le generen esas imágenes, ¿sí? En mi caso, obviamente, pues sí me impresionaba, pero no en un sentido como negativo, como de que yo quedara disgustada por lo que estaba leyendo, sino que intentaba mirar la imagen metafórica que encerraba ese instante de tiempo en donde ocurrían sucesos bastante impactantes. Entonces, como esa pues, sería la respuesta de mi parte. Pero bueno, en cuanto a la segunda pregunta, voy a replantearla un poquito más para que se entienda mejor y es para que ustedes tengan en cuenta el contraste que genera el autor entre esos momentos donde sí se relata algo que, pues, a mi percepción es grotesco, puede que para algunos no, para algunos simplemente sean escenas un poquito subidas de tono, pero que pues no traen, mejor dicho, una connotación fuerte en la lectura, sino pues grotesco en el sentido de que es fuerte, ¿sí? Es una escena fuerte, subida de tono. ¿Y cómo lo contrasta el autor, perdón, con esos momentos de humor, de que pues uno refleja en Eguchi, en las conversaciones que tiene con la dama, pues que administra ese lugar? Es que, Bueno, bueno, dale tú, Sara. pues yo considero que es más como un oxímoron que es recurrente en Kawabata. Es decir, Kawabata tiene como una tendencia, Kawabata tiene como una tendencia a constantemente estar combinando la belleza, la descripción del paisaje con hechos que pueden ser o muy tristes, como la decadencia del ser humano, la vejez, por ejemplo, el contraste entre las bellas durmientes y los ancianos que están al borde de la muerte, que son feos, que tienen esas características de la fealdad. Esos contrastes son bastante constantes en Kawabata. En ese sentido, sí entiendo a dónde va apuntada la pregunta y yo sobre todo la dirigiría al hecho de pensarse las escenas en las cuales estamos en una descripción de la belleza de una mujer y pasemos a los pensamientos morbosos de un sujeto. Y es justamente ese contraste entre la fealdad del ser interno y la belleza física de la mujer. Eh, entonces sí es algo que es constante en la autoría, pensar justamente en esos contrastes de la vida misma. Yo creo que esa es la evocación que quiere dar a entender Kawabata en su obra. Bueno, ya de mi parte, yo también pues apoyaría a Sara, es algo que es muy recurrente en el autor. Yo ahí, digamos, traería a colación la obra de Kawabata de El Maestro de Go, que pues es una de las que más me ha gustado de él, y pues es lo mismo, ¿no? En esa obra se tratan temas, es muy simbólica, ¿sí? Hay mucho simbolismo hacia la muerte, hacia ese recorrido hacia el, digamos, final de una persona, pero luego lo contrasta, lo suaviza, diría yo, con escenas, digamos, tiernas o divertidas, con un tono totalmente distinto. Y no sé, es un sello del autor que me parece pues bastante interesante y muy bueno, o sea, me parece atractivo ese, esos contrastes que hace, ¿no? Como dice mi compañero, ¿no? De algo grotesco y luego en la siguiente escena, pues, o en siguientes diálogos, algo gracioso, ¿no? Algo muy distinto, ¿no? Que no se esperaría. Efectivamente. Y bueno, para cerrar este interesante podcast sobre Kawabata y su gran obra de la Casa de las Bellas Durmientes,
podríamos cerrarlo con esa última noche, esa noche que a muchos se les generó un impacto inmenso en el momento justo en el que lo estaban leyendo. Entonces, bueno, hagamos una contextualización de qué es lo que pasa en esa noche, de ese escenario de ese escenario que nos presenta Kawabata y, y de ciertos, en cierto sentido, pues me gustaría que Luigi nos introdujera a ese gran momento ahora. Bueno, esta noche, esta ya última noche, este clímax de la historia, o sea, es frenética, o sea, es la noche donde no sé, siento la historia que va apresurada, o sea, y es donde más quedan todos los misterios al aire, queda todo para la imaginación. Pero bueno, hay un contexto, hay un dato muy importante que hay que saber antes de que empiece esa última noche. Y es que antes de ir esa última noche, el amigo de Gucci pues le cuenta que un viejo, pues de los que visitaba la casa, que se llamaba Fukura, el anciano Fukura, había muerto en la casa. Y él pregunta, pero entonces, ¿qué pasó con el anciano Fukura? Y ellos le dicen, no, tranquilo, él no, pues no descubrieron nada a la policía porque lo que hicieron fue llevarlo a una posada cercana, normal, y lo acostaron allá y pues sí, para fingir la muerte, para pues maquillarla, ¿no? Que piensen que no, que en verdad se murió por allá en una posada y ya, normal, y que no pierda su honor, ¿no? Pues ese dato es muy importante, ¿no? Antes de esta última noche. Y bueno, ya yendo ahí a las chicas, ¿no? Ya llega acá esta última noche bueno, esta última noche él ya está con dos chicas. Y está con dos chicas porque más o menos como por la segunda noche, eh, terminando la segunda noche, la mujer de la casa pues le ofrece de alguna forma ese servicio. Le dice que incluso le puede dar dos si él quiere. Pero digamos en ese momento él le ofrece a las dos primeras chicas. Le dice como, si quiere, la próxima vez le puedo tener a las dos. Pero pues esta última noche pues está con dos chicas, pero dos chicas distintas, diferentes, como había dicho, diferentes a todas las anteriores, y diferentes entre ellas mismas. Eh, Esta vez era una chica, como decía Kawabata, Kawabata, perdón, Eguchi, que era muy occidental, o sea, era rubia, pero, o sea, más una chica occidental, o sea, artificial, sí, parecía occidental, pero no, era asiática, en realidad. Y pues bastante, esta era bajita, no era muy alta, y él le atrae mucho a esta chica, es muy de piel, como dice él, es extremadamente blanca. Y la otra chica, que es el contraste, que es más grande, más esbelta, y es morena, es una piel más morena, y digamos, un detalle que él menciona mucho es que no le agrada mucho porque siente que ella, digamos, le genera mucho calor, digamos, si tiene una piel muy caliente y aparte como sudorosa, lo cual a él no le agrada mucho. Y hay un detalle muy importante que pues no les había mencionado que pasa en la segunda noche y es que pues como ya les había dicho, ¿no? El invierno cada vez es más fuerte, entre más pasan digamos, en la historia, el invierno está llegando ese hielo y ya para este punto ya está el hielo, digamos, en su máximo, ¿sí? Ya está el invierno. Y la mujer de la casa le había dicho, no le desconecte, por favor, la manta eléctrica a las chicas. Si quiere desconectar su parte, desconecte su parte, pero no se las vaya a desconectar a las chicas. Y él en esta última noche, pues, él, digamos, al sentir tanto calor con esta chica, hay un punto donde coge y desconecta la manta eléctrica, donde está la parte, pues, de la chica morena y él, y pues la chica rubia se queda normal. Y él, pues ahí ya empieza a tener su introspección, su viaje interno, sus reflexiones, ¿sí? Y bueno, pasado esto, que es ese final tan abrupto, donde lo sacan de esas reflexiones que él estaba teniendo y se despierta y de repente ve eso, ¿no? Ve ese final, ese impacto. La chica no sé, no, la chica está fría, la chica morena, está fría, no se mueve, o sea, no se mueve en el sentido de que no respira, está muerta, él lo nota, está muerta, entonces él se para directamente y llama a la mujer de él, la administradora, y ella ¿qué hace? Nada, le dice siga durmiendo.
acuéstese con la otra chica, no se vaya. Y se llevan el cuerpo de la otra chica, pero obviamente Gucci queda, pues, digamos, impactado, impresionado, y tiene la reflexión, ¿no? Pues esa chica, ¿qué va a pasar con esa chica? Nada, la van a dejar por ahí tirada como igual le hicieron al viejo Fukura y van a decir que no, que murió, no sé, de muerte natural. Pero entonces ahí hay algo muy interesante, y es ese misterio, ¿no? Lo que él decía, él no sabe qué fue lo que, él piensa que lo que la mató fue esa droga que les dan, porque no se sabe qué es ese misterio, qué fue lo que les dan, qué es lo que le dan a esas chicas. ¿Qué tiene, qué es esa droga? ¿Le dieron de más? Él piensa, él todo el tiempo piensa que como tal fue esa droga la que la mató. Pero pues yo pienso, eso es algo que yo pues mientras leí la obra pensé, y es que en sí no fue esto, sino fue el haber roto esa regla. Sí, ese detalle, esto lo dicen en una sola escenita, él apaga la colcha y en ese momento que apaga la colcha es que se duerme y empieza a tener sus reflexiones y luego despierta y la chica está muerta, está fría. Y sí, y ese invierno que estaba llegando, ese invierno que cada, digamos, cada párrafo a párrafo se iba aumentando, cada vez era más frío el lugar, cada vez era más frío. Entonces, siento que quizá fue una fusión de las dos cosas. Esa droga que le dan a las chicas, que las duerme, que quizá les quita mucho, bueno, les causa ciertas reacciones en su cuerpo, y el frío fue lo que, digamos, de alguna forma, Gucci sin querer causó la muerte de esta última chica, ¿no? Y es muy, pues me parece muy interesante, como les digo, que hay muchos misterios, que hay en el misterio qué pasó, si fue Gucci el que la mató sin querer, el, fue el frío, fue la droga, qué va a pasar con la casa, va a continuar, el Gucci va a seguir yendo. Él queda en ese momento impactado, ya no se sabe si él se quedó durmiendo o no se quedó durmiendo. Él le dice a la vieja, como, a la señora que no, como que no quiere eh, seguir durmiendo, que se quiere ir, pero ella le dice, no se vaya porque es de noche y nos puede meter en problemas. Alguien saliendo de un lugar así de noche no es normal. Entonces, quédese hasta el amanecer, duerma. Si quiere, y ella le ofrece, si quiere le traigo pues más pastas para que vuelva al sueño. Pero sí, o sea, ese final me parece a mí frenético, abrupto, pero me parece que queda totalmente. O sea, lo hace a uno, pues ya como lector, tener que prender su imaginación y pues ya a uno mismo pues hacer sus teorías o hacer sus reflexiones de qué cree que fue lo que pasó, qué pasó ahí. Y ya, eso es lo que yo ya de ese final que me pareció, o sea, me encantó la verdad, de esa obra, muy, es quizá mi segunda favorita obra de él. Bien, ahí es donde, mientras escuchaba la intervención de la compañera Sara, me generó un poquito de choque y controversia, pues de choque en cuanto a que difería un poco en lo que llegó a decir hace un momento, y es que ella no veía que hubiese algo de racismo dentro de la obra. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué hace que el personaje, Eguchi, sienta tanto desprecio? Pues porque se siente ese desprecio por la chica que es como más de color, al punto de que en el momento antes de dormirse y que desconectase a la chica de color, lo que él opta por hacer es arruncharse, pues perdónenme la palabra, pero pues sí, prácticamente es arruncharse con la chica rubia y entrar en su sueño profundo, mientras que a la otra chica la deja a la intemperie, desconectada, sin calor de pronto corporal por parte de él y de la otra chica, sino que la excluye. Entonces, no sé, me generó eso un poco de diferencia a lo que había planteado mi compañera Sara. A mí sí me gustaría ahí hacer una aclaración bastante importante, y es que él no siente rechazo hacia la piel de esa mujer, sino siente rechazo hacia el olor de ella. Y es que ella huele bastante fuerte, pero ¿por qué huele bastante fuerte? Y por eso yo sí apoyo la hipótesis de Gucci en el hecho de pensar que la mujer probablemente consumió una dosis demasiado alta o hubo algún problema interno en su organismo que la hizo tener una reacción desfavorable hacia la droga. ¿Por qué?
porque la razón por la que ella huele tan fuerte es porque está sudando, porque su respiración es pesada desde el inicio del relato, porque él lo narra. Él narra cómo la respiración de esta mujer es pesada, cómo suda mucho, cómo huele fuerte, pero no es por su color de piel, sino simplemente por este hecho de que ella está eh, con fiebre, está enferma en ese momento, y el mucho le apaga su manta, hace que ella tenga un subidón de fiebre, mejor dicho, digámoslo de esta manera, por las bajas temperaturas y por el lugar en sí, por la sobredosis que consumió y muere. Entonces yo sí diferiría en ese sentido de llamar racista a la obra, porque si bien sí hay como cierto énfasis en la diferencia entre el color de piel, no considero que sea en un carácter negativo, sino que él simplemente está comentando cómo esta mujer no le gusta porque respira demasiado fuerte, le causa inquietud. Es esa muerte, es la cercanía de la muerte lo que él rechaza de la mujer. No su color de piel, él rechaza la cercanía de la muerte porque es una mujer que está enferma, es una mujer que huele, Correcto. una mujer que está sobresaltada y justamente eso es lo que lo hace tener esa reacción. Por lo tanto, pues yo no estaría de acuerdo en ese sentido. Y ya comentando mi opinión final sobre la obra, Espera, déjame comentar ahí rápidamente algo, pues para que no quede luego lo mío fuera de contexto. Yo iba a decir también sobre eso, sobre ese último pedazo. Yo también apoyo a Sara en ese sentido. No es tanto unos rechazos a la chica, pues el mismo, pues Gucci cuando entra a la habitación se fija primero en ella, antes que en la otra chica, y ella tiene también otro rasgo distintivo y es que tiene labio leporino, o al menos o sea, él dice, le operaron el labio leporino, o sea, ella en algún momento tuvo labio leporino y tiene los dientes torcidos y es la que les digo que le agrada eso, le gusta, le parece atractivo, le parece muy bonita y pues le gusta. Y en ese momento es cuando él siente, como dice, esa respiración pesada y el aliento y no le agrada. Esa es la parte que por eso él empieza a sentir esa incomodidad, y como dice Sara, que me pareció muy interesante eso, esa descripción de quizá cómo murió y que me gusta porque en parte encadena los dos hechos, ¿no? Que la haya dejado pues desconectada y una sobredosis. Y pues también se puede evidenciar por otro hecho que sucede en la obra y es que cuando él está pues ya digamos concentrado en la otra chica y ya se está durmiendo, él siente como que la otra, la chica de piel morena, lo está intentando abrazar o le está intentando buscar el calor. Está intentando buscar el calor hacia él, pero pues obviamente él la rechaza porque está incómodo porque es mucho calor. Él desde el inicio no le gustaba ese calor y él por eso apagaba su parte de la manta porque le parecía incómodo tanto calor. Pero no era tanto por la chica, pienso yo también. Ahora sí, Sara, si quieres continuar. mm, bueno, ya como conclusión sobre esta última parte, quería obviamente nuevamente mencionar lo que había comentado en un inicio de nuestra conversación y era el tema de la madre, ya que el recuerdo que él tiene en este momento antes de que esta mujer muera es su recuerdo de bodas, después de haberse casado con su esposa, antes de irse a su luna de miel, y eh, el recuerdo de cómo muere su madre, que es un poquito antes de que ocurra todo lo de la chica. Entonces es bastante interesante tener en cuenta esto porque justamente empezamos a ver ese acercamiento a la muerte. Cada vez estamos más cerca de la muerte, cada vez estamos más cerca de ese fin de algo, ese fin del matrimonio de Gucci, porque él empieza a serle infiel, ese fin de la vida de la madre de Gucci, ese fin de la mujer morena, y justamente todo esto a que lleva al final Espérate, pero mira cuál es mayor, que sería la muerte. Entonces es esas evocaciones antes del suceso de la mujer morena que hablan ya de una muerte, de un momento en el que la vida finaliza y eso aterra a Gucci. Por eso también yo les decía hace un momento que hay una evasión a la muerte y por eso es que él se siente tan repugnado por la mujer. No es ella como tal, sino es ese sentimiento de enfermedad que lo hace sentirse cerca de la muerte y por lo tanto a él no le gusta y por lo tanto él se aleja de ella. Claro, pero es interesante el hecho de que se utilice justo para esta situación.
el tono, pues se haga alusión al tono de piel de diferente forma a la que se venía relatando en la obra, ¿no? O sea, todo esta reunión de fines, diría yo, que acompañaron a la obra en ese preciso instante que generó tanta controversia, que de hecho nos permite en este momento evidenciar a todos aquí, los presentes y quienes escuchen este podcast, dos finales totalmente opuestos, totalmente diferentes en cierto sentido, porque por una parte es una causa provocada por las acciones del protagonista, mientras que la otra es por una situación completamente externa al personaje. Entonces, es interesante todo lo que hemos podido apreciar durante esta reunión y poder tener la oportunidad de reunirnos aquí para dialogar de un personaje premio Nobel, reitero, de una cultura totalmente diferente a la nuestra, que realmente pudimos disfrutar de sus obras, estudiarlas, analizarlas y compartirlas con los demás compañeros. Le deja a uno esa sensación grata de que realmente se aprendió, se entendió mucho del enfoque que tenía este autor, que tuvo este autor durante sus años de escritura. Y con esto finalizaría esta gran reunión. Muchísimas gracias a ustedes, compañero Luigi, compañera Sara, por habernos Yo acompañado. tengo una pregunta final. Sí, dinos. Y es que, pues lo que yo ya es, lo subjetivo principalmente, pues diga, igual esta lectura que le hemos hecho como tal a la obra ha sido muy subjetiva, ¿no? Es mucho de ver ese simbolismo, pero ahora viene la pregunta final, la pregunta de, digamos, ya el que disfruta la literatura, y es, ¿qué les hace sentir esta obra? ¿Qué les hizo sentir? ¿Les gustó? Bueno, en ese sentido, ¿qué? Entonces, pues yo primero respondo y los dejo que continúen y finalicen. Y es que a mí esa obra, pues la verdad, pues como le digo, me gustó bastante y me hizo la verdad sentir, más que todo, más bien, no sentir, sino más bien evidenciar mucho las absurdeces de la cultura en sí, que es en una escena que es cuando bueno, en una escena y en una situación. La escena es que Kawabata visita, sí, bueno, un lugar, una casa, y el anfitrión le da para que se acueste con una prostituta de 14 años, una niña muy pequeña, él mismo lo dice, era muy pequeña y muy inexperta. Y, o sea, eso es normal, ¿no? O sea, para esos tiempos, obviamente, es normal, pero no es normal una casa donde van viejos a acostarse con chicas jóvenes, pero no hacen nada, solo duermen. Dos duermen y máximo por ahí algún viejo besar a alguna chica, pero sí, eh, realmente no pasa nada tan grave como que para mí, pues una prostitución de una niña joven. Entonces yo digo, es la absurdez, ¿no? De lo, de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? De esos conceptos que son tan cambiantes y tan, digamos, polisémicos, ¿no? Que dependiendo de donde uno lo vea, algo está mal y algo está bien, ¿no? Y todo cambia. Puede que ahorita, pues obviamente eso sea impensable, pero miren, para ese momento, o sea, ahorita una casa donde, o sea, ahorita podría haber una casa donde duerma gente y sería la cosa más de normal así, o sea, pero que uno vaya a la casa y que el anfitrión le dé una prostituta de esas es algo, uf, ¿sí? Entonces, no sé, esa obra me hizo pensar mucho, me gustó bastante. Eso sería lo que yo ya iría de final. No sé qué pensarían ustedes. Pero a mí también me gustó bastante la obra, es una obra bastante interesante. En mi caso personal también es una de las obras de Kawabata que más me gusta, junto a Historias de la Palma de la Mano. Entonces, realmente es muy interesante, encontramos diversas facetas del ser humano, lo que yo les comentaba, el desarrollo del humano desde la vida,
hasta la muerte, y justamente eso es lo que me hace considerarla una obra sumamente interesante. Es el hecho de evocar la vida y evocar la muerte, y también evocar la cultura, como lo decía Luigi, la belleza, los cánones de belleza, digámoslo de esa forma, pero a su vez la rareza, la diferencia de cada mujer, porque cada mujer, y eso lo quería comentar ahorita, cada mujer tiene un rasgo distinto y hay algo de ellas que a veces no le gusta Gucci. Cada una tiene algo que no le gusta de Gucci, en realidad. Por ejemplo, una tenía los pezones de un color que a él no le gustaba y de un tamaño un poco más grande, otra tenía un color de piel más rosado, no tan blanco, la forma de los dientes de una que a él no le termina de convencer. Eh, digamos, cada una tiene características que la hacen diferente a las demás. Por ejemplo, la chica que se ve muy joven es un rasgo que la hace diferente a las otras. La chica más experimentada tiene ciertas cantidades de maquillaje. Siempre hay un rasgo distintivo en cada mujer y también ahí se muestra un poco la diferencia que existe dentro de la misma belleza. ¿Sí? La belleza es polifacética y a lo largo de la obra lo vemos porque hay muchos tipos de belleza y todas estas chicas le parecen hermosas al final a Gucci, aunque haya algo de ellas que no le gusta. Entonces también ese recalcar la diferencia, la belleza, el hecho de pensarse el pasado, de pensarse el arrepentimiento de un hombre que está a punto de morir, a unos años de morir más bien. Entonces, realmente esta obra me parece muy completa, muy interesante. Tiene un final muy abierto a la interpretación de cada sujeto, pero que tiene vínculos en común. Digamos, contrasta un poco con mi compañero Brian a la hora de pensar que los dos finales que planteamos el compañero Luigi y yo son totalmente distintos porque se pueden compaginar entre sí. Entonces, realmente sí considero que es una obra para recomendar, para que cualquier oyente de este podcast le dé una oportunidad en el caso de que no la haya leído, a pesar de que ya escuchó a grosso modo de qué trata y cómo finaliza. Entonces, pues esa sería como mi gran conclusión al respecto. Y bueno, ya por último, ¿qué sentí yo al leer esta obra? Una interesante pregunta porque realmente cuando se está iniciando en este mundo de la literatura y se empiezan a conocer este tipo de obras tan maravillosas que ofrecen estas personas que de cierta forma se han ganado su reconocimiento, permite que uno pues, se llene de sentimientos encontrados, ¿sí? Eso es de lo subjetivo, claro está. Y lo que yo sentí realmente fue el vacío, un vacío inmenso, no solo por mí, porque pues aún soy una persona joven, pero que de cierta forma se siente uno identificado en el sentido de que ve que el tiempo ha pasado y que seguirá pasando y que esa degradación no solo pertenece a la ficción, sino también a la realidad. Y lo vemos también en las personas con las cuales compartimos y que de pronto tienen una gran conexión con nosotros y que están entrando quizás en esa etapa en la que Gucci está. Entonces, eso es lo que me hizo sentir esta obra, un vacío, un temor, un dolor interno por la realidad en la que debemos vivir. Y eso sería, pues, lo que yo podría compartir respecto a lo que sentí con esta obra. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes en este podcast interesante de la Universidad Distrital. Esperamos vernos en una... Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos y que tengan muy buen día Hasta o luego. noche.